Buenas tardes, Aula. Buenas tardes, César Córdoba, Ian Olivera, Fran Anchart. Buenas tardes a todos. Mm, Vamos a empezar. ¿Se escucha el audio? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Gracias. Ya. De aquí debemos comprender el concepto de recurso. ¿Qué es recurso? Recurso se entiende como lo que es útil para nosotros, útil para el ser humano. Pero lo que es útil es natural. O sea, el tema de hoy día en parte es recursos naturales, quiere decir, hacemos uso de eso, de dichos recursos, pero existen naturalmente. No existe intervención humana, ¿ya? Ese es el concepto de recursos naturales. Todo lo que sirve al hombre sin intervención humana. Ahora vamos a encontrar el concepto. Son bienes que obtiene la naturaleza, sí. Muy bien, correcto, correcto. Vamos a borrar. Es de la naturaleza, pero aquí está la clave, ¿eh? Es útil al hombre, pero sin intervención de la mano del hombre. Por ejemplo, el cobre. Por ejemplo, cobre, plata, plata, hierro, ¿de acuerdo? Hierro, etcétera, etcétera. Anchoveta, anchoveta, bosque, bosque de la Amazonía. ¿Ya? Bosque de la Amazonía. Es útil al hombre, ¿de acuerdo? Pero no intervino la mano del hombre. Existe de manera natural. Ese es el concepto de recursos naturales. Contexto. A ver, ¿cómo se encuentra en el contexto? Contexto. Vamos. Dice, en el contexto mundial, los recursos naturales, en el contexto mundial, los recursos naturales, dice, primero es crecimiento poblacional. Hay un incremento poblacional, ¿ya? Cada año somos más y esa población requiere, necesita, esa población necesita de recursos naturales. Todos los seres humanos necesitamos recursos naturales. Por lo tanto, frente a la necesidad de recursos, hay un desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico. Por ejemplo, tenemos una mega mina en nuestro país, la mega mina de Antamina. Se encuentra en Ancash. Y los recursos naturales existentes en la zona, cobre, oro, todos esos recursos son transportados a través de tubos, mineroducto, desde la mina de Antamina hasta Guarmey y de Guarmey al mercado mundial. Alto desarrollo tecnológico, científico y tecnológico. ¿Por qué hay un desarrollo científico y tecnológico? Hay una necesidad, necesidad. Y está relacionado también con mayor influencia del hombre sobre el medio. Si hoy día hay una guerra entre dos países, la guerra, estoy seguro, el 99% es por los recursos naturales. Todo conflicto armado es por recursos naturales. Una potencia que desea invadir Venezuela, será porque quiere luchar contra el narcotráfico, que era de repente ese país que quiere imponer la democracia en dicho país,
Como futuro sanmarquino respondes, no, todas las guerras, todos los conflictos es por recursos naturales. Dicho país requiere seguramente petróleo, oro, gas que existe en el subsuelo. ¿Ya? Sus componentes, los recursos naturales, son aprovechados por el ser humano. Claro, hay una necesidad, son aprovechados para satisfacer nuestras necesidades, para satisfacer nuestras necesidades. ¿Tienen valor actual? Por supuesto. En 1980, un recurso natural, por ejemplo, un mineral denominado coltán, de 1980, ¿de acuerdo? Coltán no era recurso, era un mineral más. En el 2025, en el 2025, ¿de acuerdo? Es recurso natural. Celulares de alta tecnología requieren coltán, necesitan coltán. Entonces, cuando un mineral sirve al hombre, es recurso natural. Pero en 1980, ese mineral era un componente más de la naturaleza. Entonces, las empresas requieren de coltán. Por lo tanto, en donde existe coltán, existe conflictos, guerras civiles propiciados por las potencias, o también dicho país que mencioné hace un momento, desea invadir ese país porque no solamente existe petróleo, gas, oro, también existe coltán, ¿sí? Tiene valor actual y potencial en el mercado. Contribuye al desarrollo, por supuesto, contribuye al desarrollo. Los recursos naturales son útiles al hombre, no son eternos. Los recursos naturales, el economista te dice, los recursos naturales son escasos. Entonces tenemos que administrarlo apropiadamente. Por eso ocurren conflictos. Algunas clasificaciones. A ver, los recursos naturales, dice, se clasifican en recursos renovables y no renovables. Renovables y no renovables. ¿Ya? Observando el gráfico, chicos, mencione, por favor, puedes activar tu audio, ejemplo de recursos no renovables. Se hacen uso por única vez. Ejemplo, pueden activar su audio. Respuesta, chicos. ¿Cuál sería la respuesta? Ejemplo de recurso no renovable. Esta figura que El dice petróleo, petróleo. Y esta figura, gas, gas. Y esta figura seguramente nos quiere decir recursos mineros, carbón, carbón, petróleo, gas, recursos mineros son no renovables. Cuando tenía tu edad, los recursos no renovables eran considerados estratégicos, recursos estratégicos. Y como eran considerados recursos estratégicos, deberían estar en mano del Estado. Recursos estratégicos, ¿sí? Eso era cuando existía el curso de geopolítica. Después se anularon el curso, ahora solamente se denomina el curso se denomina ciencias sociales, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista geopolítico, los recursos naturales no renovables son estratégicos. A ver, vamos a analizar. Dice, son aquellos de recursos cuya tasa de extracción o consumo es mayor de la que su renovación
por lo que se van agotando. Quiere decir que los recursos naturales se agotan, se usan por única vez. Eso es lo que tienes que marcar. Ejemplo, petróleo, gas, carbón, recursos mineros. Perú es un país minero. Si somos un país minero, son recursos estratégicos. Nosotros somos un aprendiz de neoliberalismo. Por ejemplo, en época de Pinochet se impulsó el neoliberalismo, a pesar que Pinochet era neoliberal, conservó para el Estado el cobre, porque como geopolítico que era el chileno Pinochet, él entendía que los recursos no renovables eran estratégicos. Entonces el cobre, las minas de cobre en Chile está en mano del Estado. Y un aprendiz del neoliberalismo lo privatizó, todo lo privatizó. ¿Ya? Muy bien. Noruega es un país monárquico y ese país monárquico, Noruega, un país nórdico, el petróleo está en mano del Estado, un país nórdico. El petróleo está en mano del Estado. Extrae dichos recursos, lo procesan, lo transforman, lo ponen en el mercado, genera ingreso y el ingreso, el dinero, se invierte en empresas para generar nuevo ingreso que va a beneficiar, que va a traer el bienestar a la población de Noruega. Eso es uno que tiene pensamiento geopolítico. En nuestra patria, todo se privatiza. Todo, en otra clase decíamos, los recursos naturales es patrimonio de la nación. Y en el párrafo 2 decíamos, eh, se entrega a través de concesión, a través de licitaciones, a empresas particulares. El Estado no es empresario, pero estamos analizando como San Marquino solamente aquí deseo crear un duda, pensamiento crítico, y ustedes tienen que investigar por qué estos recursos son considerados estratégicos. Y marcas no renovables, petróleo, gas, carbón y recursos mineros. Se agotan, se usan por única vez, ¿ya? Muy bien. No renovables. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Ejemplo de recursos naturales renovables. Activen su audio. A ver, ¿qué es, ah? ¿Qué debo subrayar? ¿Qué palabras debo subrayar? Ya. Activen su audio. Aula 8 y 17. ¿Qué serían recursos naturales renovables? Los árboles. Y la respuesta es con F. ¿Ah? Flora. Flora. Recursos renovables. Fauna. Fauna. Escribo en la parte superior. Suelo es recurso natural semi-renovable. Recurso natural semi-renovable. Del suelo lo que se regenera son los minerales orgánicos y los minerales inorgánicos no son renovables. Entonces, suelo es un recurso natural semi-renovable. Renovables, flora y fauna. Analicemos, a ver. Se trata de un recurso cuya tasa de renovación es relativamente superior a su tasa de uso, mediante una extracción racional. De esta forma, mientras se consume el recurso, o sea, flora y fauna, se puede ir renovando para que no desaparezca en el tiempo. Para que no desaparezca, por más que esté considerado como renovable flora y fauna,
debemos practicar una extracción racional, ¿ya? Extracción racional. Pero si hay una depredación, ¿ya? Si existe depredación, o sea, extracción irracional, por más que sea considerado renovable, flora y fauna puede desaparecer. Para que no desaparezca, extracción racional, desarrollo sostenible, ¿ya? Desarrollo sostenible. Muy bien. Ejemplo, bosques. Bosques es flora, pues, flora. Flora de la Amazonía. Así es posible cortar una parte de ellos mientras se toman medidas, entonces desarrollo sostenible. ¿Ya? Aparte de flora, es fauna. Conclusión final, recursos naturales renovables, flora, fauna, no renovables, petróleo, gas, carbón, recursos mineros y suelos está considerado como semi-renovable. Si me dejé entender, el suelo está conformado minerales, a ver, por minerales inorgánicos, ¿ya? Y minerales orgánicos. ¿Cuál de los dos se regenera? ¿Minerales orgánicos o minerales inorgánicos? ¿Cuál se regenera? Activen su aula 93. Respuesta. Chicos, ¿están en aula o no? ¿Qué mineral se regenera? ¿Se puede regenerar? ¿Y cuál se usa por única vez? ¿Lo Los orgánico orgánicos, o cuál? los orgánicos, Los orgánicos. Correcto. Los orgánicos. Vamos a aumentar el volumen. Ya está. Tienes que marcar lo que se regenera son los orgánicos. Se usan por única vez los inorgánicos. Fósforo, potasio, nitrito. ¿Ya? Muy bien. Resuelto. Principales problemas. Si te plantean cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales, ¿cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? Y respondes. ¿Qué palabra debo subrayar de la pregunta? ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, activen su audio, Depredación. chicos. Correcto. Depredación. Depredar. ¿Y qué cosa es depredar? Extraer, explotar, extraer irracionalmente, arrasar, cortalar, capturar todos los peces sin respetar su época de reproducción. A eso se llama depredación. ¿Cuál es el principal problema? Es la depredación. ¿Y por qué se incrementa la depredación? Y respondes, aumento de la población. A mayor población hay incremento de necesidades. Frente al incremento de necesidades hay innovaciones tecnológicas. Innovaciones tecnológicas. Y con nuevas innovaciones tecnológicas arrasamos los recursos que existen en corto tiempo. ¿Ves? A mayor población, mayor necesidad de recursos, entonces mayor desarrollo tecnológico. Con mayor desarrollo tecnológico y científico, arrasamos los recursos en menor periodo. Entonces, el principal problema que afecta es la depredación. Algunas manifestaciones y causas de la depredación. A ver, deforestación incontrolada. En la Amazonía, chicos. Antes era Madre de Dios. Se ha desplazado a Ucayali. Se desplazó a Loreto.
se desplazó a San Martín, se desplazó a Huánuco. Los mineros informales, los mineros ilegales depredan los bosques para extraer oro. Hay deforestación incontrolada. Y si talamos bosques, vamos a suponer, esto es un bosque, correcto. Aquí está el bosque. Y en este bosque, voy a suponer, en este bosque existía una especie de ave. Y como hemos talado, ¿de acuerdo? Hemos cortado árboles, y ya está cortado los árboles, ya no, esta especie tenía por hábitat a este bosque. Y como ya no tiene su fuente de alimentación, esta especie desaparece. Cuando esta especie desaparece por acción humana, ¿de acuerdo? ¿Qué nombre tiene? Y marcas así. Erosión genética. La deforestación, ¿de acuerdo? Este, facilita la extinción de una especie, erosión genética y pérdida de biodiversidad. Quema de cobertura vegetal. Voy a suponer, yo soy un foráneo, nací en la costa, aquí está, nací en la costa y me desplacé hacia la selva. ¿Para qué me desplazo a la selva? Para sembrar, criar animales. Voy a suponer que me dedico a la agricultura. Entonces tengo que talar para poder sembrar. Entonces quema de cobertura vegetal natural. El foráneo, el colono, que no es una población nativa, se llama colono. ¿Y quién es colono? Podría ser un costeño, podría ser un andino, ¿de acuerdo? Participando en la deforestación, en la quema de cobertura vegetal. Entonces, si infieres, quién es el principal responsable de la deforestación en nuestra Amazonía, es el colono, no es el nativo, no es la etnia originaria, no son los pueblos originarios del lugar. El Ashaninka convive con el medio. El Aguajún convive con el medio. El Aguajún considera el medio como mamapacha, algo sagrado. En cambio, los costeños, los andinos, nos desplazamos, pensamos en el momento. No hay una sinergia entre hombre y medio. Somos depredadores. 2025, el hombre es un depredador de los recursos naturales. Muy bien, seguimos analizando. La contaminación de la atmósfera por humos venenosos en refinerías. Al extraer petróleo, vamos a un petróleo denso, de acuerdo al crudo negro, vamos a refinar para producir subproductos. Y al refinar, emitimos a la atmósfera gases contaminantes. ¿Quién es el principal contaminante del medio? El hombre, directa o indirectamente. Contaminación del mar. Pensamos que el mar es un botadero. Contaminación de ríos. Estuve en una oportunidad por Hacho, por Puente Nuevo o Puente Balta, y algunas personas arrojan desperdicios al río. Pensamos que el río es un botadero. Nuestra casa mayor es la naturaleza. Si hacemos limpieza en nuestro departamento, en el lugar donde vivimos, debemos hacer lo mismo en el medio ambiente, porque es nuestra casa mayor. Lagos, lagunas, suelos. ¿Cómo se contaminan los suelos? A través de relaves. La minería genera contaminación de suelos. La extracción de petróleo genera contaminación de suelos. ¿Quién es el principal contaminante? El hombre. La contaminación de los suelos y ríos en mercurio. El colono
En los medios de comunicación mencionan el nombre de una mujer, de Ayacucho. Es la dueña de una zona de extracción de oro. Y para extraer oro utilizamos mercurio. Y el exceso de mercurio es perjudicial para el ser humano, es perjudicial para los ríos, es perjudicial para el agua. Entonces el hombre está incorporando elementos químicos nocivos que afectan las formas de vida que existen en ese lugar. Entonces, el empleo de mercurio para extraer oro. Generamos contaminación de ríos, de suelos y ríos. ¿Y qué cosa es el río? Es un recurso semi-renovable. Como dijo una compañera, lo que se regenera son minerales orgánicos. Lo que no se regenera son los inorgánicos. Eh, el costeño, pensamiento costeño, se ignora a los pobladores del lugar. Un ingeniero egresado de una universidad X ve una población nativa, es ignorar. En otro tema que desarrollé, dijimos, los pueblos originarios se tienen que consultar para extraer los recursos. Es cierto, la Constitución dice que los recursos naturales existentes en el subsuelo es de la nación, pero sobre ese territorio, sobre la superficie, hay pueblos originarios. Entonces, Organización Internacional del Trabajo te dice, tenemos que consultar, pero a veces ignoramos a los pobladores de las localidades, recortándoles su derecho de participar en las decisiones que se tomen, pues ellos son directamente beneficiados o perjudicados. Como no tomamos en cuenta a la población originaria, se generan conflictos. Otro tema desarrollado, se generan conflictos. En cualquier lugar hay contradicción. Y una contradicción no resuelta genera violencia. Por eso cualquier conflicto debe ser resuelto simplemente mediante el consenso, mediante el diálogo. Mira, a ver, en el curso de Río Rímac, vertido de aguas servidas, contaminación del suelo, vamos a suponer por mercurio. Pérdida de biodiversidad. La tala indiscriminada genera pérdida de biodiversidad. Contaminación del aire en refinerías, en industrias. Deforestación. La tala. Está relacionado la tala con la pérdida de biodiversidad, con la erosión genética. ¿Y qué cosa es desertificación? Desertificación quiere decir, vamos a suponer, esto era una zona, el suelo soportaba vida vegetal. El suelo soportaba vida vegetal. Era una zona agrícola, ¿ya? Y esta zona agrícola, por malas prácticas, esa zona agrícola, ¿ya? Esta zona agrícola dejó de soportar vida vegetal. Dejó de soportar vida vegetal. Por lo tanto, ¿qué cosa es desertificación? El suelo perdió su capacidad de soportar vida vegetal por acción humana. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? El principal problema es la depredación, la extracción irracional indebida de los recursos naturales. ¿Ya? Ese es el tema que vamos a desarrollar. Desertificación. De desertificación vamos a analizar. eh, Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Hay un cambio climático, se está intensificando la desertificación. Convención de las Naciones Unidas lucha contra la desertificación. Define que este proceso quiere decir que va por etapas, se está intensificando por el cambio climático
como la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores. Dice, a causa de diversos factores, tales como la variación climática. Estamos experimentando un cambio climático, un causal, variación climática. Y otro componente, otro factor de la desertificación es la acción humana. Malas prácticas agropecuarias. Por degradación de la tierra se define como la reducción o pérdida, mire, esta es la clave, pérdida de la productividad biológica o económica del suelo. El suelo perdió su capacidad para soportar vida vegetal. ¿Y quién fue responsable? La actividad humana. Otro responsable, el cambio climático. Debido a los daños que provoca en el bienestar humano, el medio ambiente y los recursos naturales constituyen uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo relacionados con el desarrollo. Entonces, la desertificación, ¿qué quiere decir? El suelo soportaba vida vegetal, era tierra agrícola, ya sea por el cambio climático y por actividad humana, o sea, actividad humana, factor humano, ese lugar que soporta vida vegetal ya no soporta. Entonces, pérdida de productividad biológica o económica de las tierras, del suelo, mejor del suelo. ¿Ya? A eso se denomina desertificación. Por lo tanto, con el cambio climático se está incrementando la desertificación. Con la intervención del ser humano se incrementa la desertificación. Este lugar era zona agrícola, ya sea por el cambio climático, ya sea por actividad, malas prácticas agropecuarias, la tierra ya no produce, perdió su capacidad productiva. Desertificación. Muy bien. La desertificación, vamos a analizar. Dice, se elimina la cobertura de árboles, plantas que dan cohesión al suelo. Muy bien. Se destruye los árboles y arbustos para obtener leña. En las comunidades rurales, talamos los arbustos, bosques para cocinar, para convertirlo en leña. Se limpia el terreno para cultivarlo. Tema de cobertura vegetal. Los animales consumen todo el pasto, cabras. Cabras. Es un depredador, decíamos, arrasa todo. Tallo, hojas, raíz. Y al no existir raíz, la erosión se intensifica y la capa superior pierde sus nutrientes. La agricultura intensiva agota los nutrientes del suelo. La agricultura intensiva. La agricultura intensiva es agricultura comercial. Es la agricultura que emplea maquinarias, tractores, trilladoras, cosechadoras, ¿no? Se siembra para exportar. Se produce en periodos de sequías. Estamos experimentando, por ejemplo, en las zonas rurales de nuestra serranía, ya es época de lluvias. Y las lluvias no ocurren hace 15 días, hace 20 días, pero el agricultor ya sembró maíz o ya sembró papa. Y si no hay lluvia, y las lluvias son escasas por un periodo prolongado, sequías. ¿Y quién es el perjudicado? El agricultor. ¿Y quién es el otro perjudicado indirectamente? Nosotros, porque nosotros consumimos lo que producen los agricultores. ¿Ya? La desertificación. La desertificación en el Perú. En otro tema que ya desarrollamos en temas de clima, decíamos que toda la costa peruana y la región Yunga es un lugar árido, es un lugar desértico. Dice, el Perú es el tercer país de Sudamérica con mayor extensión de tierras secas. ¿Qué quiere decir tierras secas? La precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. Aproximadamente 300 millones de hectáreas se hallan en proceso de desertificación, 300 millones. ¿Ya? 516.000 kilómetros cuadrados.
y 3,8 millones de hectáreas ya están desertificadas. Quiere decir que lo que antes era zona agrícola, ahora ya no soporta vida vegetal. 3,8 millones de hectáreas. En nuestro país, las actividades que causan un mayor impacto en la tierra son, este término, tierra, voy a borrarlo, tierra, lo reemplazo por algo familiar, con la letra S, suelo. Suelo es el que soporta vida vegetal. Suelo tiene 3 horizontes. ¿Ah? Muy bien. Costa, los que radican en la costa, a ver, chicos. Costa, cerca del 40% de tierras agrícolas están afectadas por la salinización. Salinización. Miren, en la costa sabemos que no llueve. Solamente ocurre en la costa central y sur, lloviznas. En la costa, lluvias, pero el promedio es 200 milímetros por año. Y en la costa central y sur, 150 milímetros por año. Toda la costa peruana es árida, desértica. Pero las mejores tierras se encuentran en los valles transversales. Perforamos cordillera de los Andes, decíamos en otro tema. Es una cordillera, y todo este espacio es la vertiente del Pacífico y esta es vertiente del Atlántico, pero donde hay abundancia de agua es en la vertiente del Atlántico. ¿Y qué hacemos? Perforamos la cordillera occidental y desplazamos agua de la vertiente del Atlántico hacia la vertiente del Pacífico. Trasvases. El Estado invierte perforando cordilleras, trasvases, tema desarrollado. Invertimos millones de soles, pero por malas prácticas agropecuarias, por inundación, las tierras agrícolas estamos aportando minerales, salinización. Salinización es un problema que afecta en un 40% en tierras agrícolas de la costa. La causa es la salinización. Por sobreriego, está bien. Por riego exagerado. Eso sería la respuesta. En regiones como Piura y Lambayeque, Piura de la costa norte, Lambayeque costa central norte, son las más afectadas por el sobreriego, exceso de riego por inundación. Un ingeniero agrónomo ordena riego por aspersión, riego por goteo, pero en algunas zonas regamos tierras agrícolas por inundación, sobre riego. La sobreexplotación de acuíferos. La mayor reserva de agua dulce se encuentra en los glaciares. Número 2, en el subsuelo. Número 3, aguas son ríos, lagos, lagunas. Pero en la costa el lugar es árido. Hay extracción de agua del subsuelo, sobreexplotación de acuíferos. Es un grave problema en la región Ica. Ica tiene pues las mejores tierras, fluvisoles. A pesar del trasvase, no es suficiente. Entonces se extrae agua del subsuelo. Es un problema en la costa. Otro factor es la erosión hídrica, lluvias, eólica, vientos. En el norte es grave la tala indiscriminada de algarrobo. El fibrano neto no permite que se tale algarrobo. El algarrobo tiene raíces hasta 15 metros de profundidad. Extrae agua del subsuelo. Proporciona follaje, frutos, que es transformado por el fibrano, algarrobina, ¿no? Procede del algarrobo y otras especies del bosque seco. ¿Ves? En la costa norte tenemos bosque seco ecuatorial, bosque seco ecuatorial.
porque la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. Eso es un problema en nuestra costa. En la zona andina, en la zona andina, en las vertientes occidentales, quiere decir cordillera de los Andes mirando al Pacífico, mirando al Pacífico. El sobrepastoreo, destrucción de cobertura vegetal. En las laderas están provocando la erosión hídrica, quiere decir la región Yunga, mirando hacia el Pacífico. Hay sobrepastoreo de cabras. Y con las lluvias de verano, generan huaicos, erosión hídrica, huaicos, con deslizamiento en las épocas de lluvia. Las lluvias en la sierra, en la costa, ocurren en verano. Lluvias de verano. ¿Ah? 22, 23, 21 a 22 de diciembre, entramos a otra estación. Verano. Hace calor en la costa, pero en la sierra se manifiesta con lluvias. Y como estamos en la estación, en todo el Perú estamos en la estación de verano, se denomina lluvias de verano. Cuidado con marcar invierno. En la costa invierno, en la sierra, en la costa verano, en la sierra invierno. No. Todo el territorio peruano, todo el hemisferio sur se encuentra en verano. El verano en la sierra se manifiesta con lluvias y esas lluvias torrenciales generan deslizamientos, lloquias, huaicos. En los valles interandinos, el lugar más poblado de nuestra serranía son los valles interandinos, valles templados. La falta de cobertura vegetal y quema de rastrojos incrementa la erosión hídrica. Prácticamente comparamos valles interandinos de hace 30 años y 2025. En los valles interandinos también ha crecido la área urbana, un crecimiento horizontal. Hemos invadido tierras agrícolas, estamos urbanizando tierras agrícolas. O sea, no hay un crecimiento urbano planificado. Es nuestra realidad. Por eso el Ministerio de Agricultura, ¿de acuerdo? Ministerio de Vivienda y las municipalidades deben intervenir. Lo que es tierra agrícola es tierra agrícola. Es el que nos va a proporcionar alimentos, no pensar en el momento. En la serranía, en las mesetas altoandinas, mesetas de donde se crían ovejas, llamas, vicuñas, vacas, sobre pastoreo, ¿ya? Quema de pajonales. El ichu es un pajonal. En la meseta predominan pajonales. Ejemplo, ichu. Muy bien. A falta de escasez de cobertura vegetal, erosión. Aquí está. Otro problema es la contaminación. En la serranía, toda la sierra peruana, en la Cordillera de los Andes, rocas, rocas, rocas. ¿Qué cosa es roca? Roca es un conjunto de minerales. Y si el mineral es útil al hombre, es un recurso natural. Por lo tanto, como el estado es débil, hay mineros informales, hay mineros ilegales y mineros también legales que emplean agua para extraer los recursos mineros y generan relaves. Y ese relave genera contaminación, alteran suelos circundantes a los ríos y lagunas. Eso es un problema. Esto es salinización en la costa. El sobrepastoreo en las mesetas altoandinas. En la selva, selva alta y selva baja. Selva alta y selva baja. La deforestación. ¿Y para qué talamos? Para convertirlo en centros poblados. ¿Para qué talamos? Para la agricultura. ¿Para qué talamos? Para extraer oro. Ah, la deforestación. Hay una carretera próxima. Ah,
tenemos movilidad y nos establecemos en un punto de la selva. Es nuestra realidad. Y orilla de los ríos desata procesos de erosión graves, mientras que las malas prácticas agrícolas eliminan la materia orgánica. ¿Para qué deforestamos? Para cultivar. Ya listo, hemos deforestado. Ahora vamos a suponer. Estamos deforestando. Listo, hemos deforestado. Hemos talado los árboles de nuestra Amazonía y hemos convertido en una zona agrícola. Muy bien, aquí está zona agrícola. Zona agrícola. Tema de desarrollo, chicos. El lugar más lluvioso del Perú. El lugar más lluvioso del Perú. La selva alta. ¿Qué dice el químico? El agua es un disolvente universal. El suelo tiene, vamos a cambiar de color. El suelo tiene tres horizontes. Horizonte A, horizonte B y horizonte C. ¿Ya? El suelo tiene tres horizontes. Horizonte A, horizonte B y horizonte C. Y horizonte C. Suelo. Para denominarse suelo y para soportar vida vegetal debe tener tres horizontes. Y el horizonte que tiene nutrientes, minerales, es el horizonte A. Pero las lluvias, el agua de la lluvia lava nutrientes del horizonte A y lo desplaza al horizonte B. Los nutrientes se concentran en el horizonte B. Ya no hay minerales importantes para flora en el horizonte A. ¿De acuerdo? Y como no tiene minerales, la raíz no puede extraer minerales, entonces esta especie desaparece. A eso se denomina eh, las malas prácticas eliminan la materia orgánica, lava nutrientes, riego por inundación, ¿de acuerdo? O empleo de pesticidas, fungicidas, herbicidas, elimina la materia orgánica importante para el suelo. Y como este suelo perdió la capacidad de producir, este colono se desplaza a otro lugar y comienza a deforestar. Deforestación. Comienza a deforestar. ¿Ves? Está relacionado. Por lo tanto, en la selva, el colono es el principal responsable de la depredación de recursos suelo. Y también el sembrío de coca en algunos puntos, ¿de acuerdo? Para convertirlo en elementos nocivos al cuerpo humano. Muy bien. Eh, Frente a esta realidad, ¿qué debemos impulsar? Desarrollo sostenible. Profesor, la clase anterior explicó desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los componentes del desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los componentes del desarrollo sostenible? Con la letra S, chicos. Activen su audio. ¿Respuesta? Me parece que estoy solito en clase. Sociedad. Otro componente. Actividad económica. ¿Ya? Actividad económica. Actividad económica. Otro componente. Obviamente, actividad económica. Sociedad, actividad, otro componente, chicos. Naturaleza. Naturaleza. El medio ambiente. ¿Qué dije en la clase anterior? Todo lo que aprendemos está relacionado. El punto de intersección entre sociedad,
naturaleza y actividad humana es lo que denominamos desarrollo sostenible. La industria puede extraer recursos naturales, pero una extracción racional. La industria puede mejorar la calidad de vida de la población. La sociedad debe estar en armonía con la naturaleza. Desarrollo sostenible. Entonces, frente a la desertificación, debemos impulsar el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, medida de desarrollo para evitar la desertificación. Coordinar la gestión de tierras. Gestión. Correcto. Gestión de tierras. Ministerio de Agricultura. Lo que es tierra agrícola debe ser para tierra agrícola. ¿Y dónde debemos crear áreas urbanas? En áreas desérticas. ¿Ya? Sabemos que también el recurso hídrico en la costa hay déficit, hay escasez. Por eso construimos, dijimos, represas y trasvases. Proporcionar a las comunidades locales, o sea, nativas, los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar la eficiencia de los recursos de las tierras secas. Apostar por modo de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, por ejemplo, la acuicultura en zonas secas, la agricultura de invernadero y las actividades relacionadas con el turismo que requieren un menor uso de las tierras, o sea, del suelo, y de los recursos naturales locales. Frente a la depredación, frente a la desertificación, debemos impulsar el desarrollo sostenible. Deforestación, talar, cortar. ¿Qué cosa es deforestar? Retirar, cortar árboles sin planificar. Causas: el colono, agricultura migratoria. El Congreso actual ha autorizado la expansión de la agricultura intensiva o comercial en la Amazonía. La minería ilegal de oro. Minería ilegal de oro. Si soy hijo de un minero ilegal, bueno, mi padre tiene dinero, pero estoy pensando en el momento. Entonces, como futuro peruano, tiene que pensar cuáles son los efectos de esta minería en el medio ambiente al emitir mercurio. Lo que era una zona de bosque, prácticamente es una zona bombardeada. Ya no brotará vegetación por un periodo prolongado. Es una consecuencia de la minería ilegal. La tala ilegal para cultivos de coca en algunos puntos. Tala para combustible, o sea, para leña. Talamos para así cocinar. Tala comercial, ilegal. Al construir carreteras en nuestra Amazonía principalmente, si hay carretera, se amplía la deforestación. Por eso los expertos dicen en la Amazonía no debería construir carreteras, sino trazar líneas férreas. Las líneas férreas tienen un punto de inicio y punto final. ¿Ves? No paran en cualquier punto. Entonces también el desarrollo de infraestructura vial participa en la deforestación. Medidas frente a la deforestación. Respondes. Desarrollo sostenible. Reforestar con plantas nativas. Reforestar. Utilizar métodos menos agresivos. Por ejemplo, un recurso natural que todos de repente tenemos en nuestro departamento, en nuestra casa mueble, a base de cedro, a base de caoba. Entonces, hay demanda. Tala un árbol de cedro, planta dos mínimo. Y al caer, no debe arrasar a otras especies. A eso se refiere utilizar métodos menos agresivos. Evitar derroche de recursos.
Lo que digo papel, el papel lo que tenemos en casa antes fue árbol. Entonces evitar derroche, reciclar, consumir productos sustentables, capacitar. Mira, aquí está la respuesta. ¿Quién es el principal responsable de la deforestación? Colonos. Colonos, es el principal responsable. Colono. ¿Y quién es el colono? El foráneo. El foráneo, ¿de acuerdo? El foráneo. Puede ser costeño, puede ser andino. Y capacitar a la población local, ya oriunda del lugar. Reformar. Hay normas que protegen los recursos. El problema es que el funcionario o el servidor público que debe hacer cumplir se hace de la vista gorda. Ese es un problema. Hay normas, hay leyes, pero no aplicamos. O responsable no aplica, no ejecuta. Entonces, frente a la deforestación, impulsar desarrollo sostenible. Nuestra Amazonía, la floresta, flora, es el recurso renovable. Mira que te están afirmando. La flora es un recurso renovable. Representa el 53,24% de la superficie. Selva alta, selva baja, parte de la costa norte. Sin embargo, la deforestación registra una tendencia absolutamente creciente. ¿Cómo se encuentra la deforestación? En ascenso, en ascenso. En el contexto de COVID se incrementó la deforestación y ha alcanzado desde que se tienen registro unas 7.800.000 hectáreas de bosques. 7.800.000 hectáreas de bosques así han sido deforestadas. Según el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, cuando decimos Amazonía Andina, la Amazonía es de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, ¿de acuerdo? Perú, Amazonía Andina, solamente corrió los Andes. En el 2024 la deforestación en el Perú alcanzó, mira lo que dice, la deforestación en el Perú alcanzó 141.781 hectáreas. Entre el 2021 y el 2022 se perdieron cerca de 284.551 hectáreas de superficie boscosa. Datos del Ministerio del Ambiente. Por lo tanto, ¿cómo se encuentra la deforestación? Se encuentra en ascenso. Se encuentra en ascenso. ¿Sabías que? ¿Qué vamos a saber? Los aspectos modificados por la nueva ley forestal y fauna silvestre. ¿Qué nueva ley? ¿Qué poder del Estado o cuál de los tres poderes es el responsable de elaborar leyes, modificar, interpretar? Y la respuesta es el Congreso. La nueva ley de forestal y fauna silvestre son tres. La suspensión de la zonificación forestal. Se ha suspendido la zonificación de zona forestal. La exclusión del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente no puede intervenir. Lo que era tierra de bosques, ahora por necesidad podemos convertirlo en zona agrícola. ¿Ah? En procesos que le conciernen en materia forestal y la eliminación del procedimiento de autorizaciones del cambio de uso. Cambio de uso quiere decir lo que, lo que era, vamos a suponer, dedicado a la agricultura, el privado cambio de uso del suelo, puede convertirlo en área eh, urbana. Ya, se suspendió. ¿Quién es el responsable? El Congreso. Entonces, cuando emitas tu voto, tienes que emitir un voto informado, no votar por votar. Entonces,
Entonces, eso es la nueva ley forestal y fauna silvestre. Y tienes aquí el número de la ley para seguir investigando. ¿Qué departamentos han experimentado mayor grado de deforestación? Ucayali. Cuidado con marcar San Martín, es Ucayali. El narcotráfico se ha desplazado a Ucayali. La minería ilegal se ha desplazado a Ucayali. Loreto, Madre de Dios, San Martín, Huánuco, Junín. El número 1 es Ucayali. 2, Loreto. 3, Madre de Dios, San Martín, Huánuco, Junín. Mayor superficie deforestada. Estos departamentos juntos concentran el 86% de pérdida total de bosques en el año 2022. Ucayali, el departamento, experimentó mayor grado de deforestación. Si eres hijo de un minero ilegal, yo sé que estamos creando conciencia, sé que no estarás de acuerdo con esto. Lo que era zona de bosque, ahora es una zona que no soporta vida vegetal. El agua tiene alto contenido de mercurio. Y el peruano que labora ahí por necesidad, al manipular el mercurio, ha incorporado a su organismo mercurio y eso es perjudicial. Tendrá una vida corta. Es nuestra realidad. Entonces, como peruano consciente, no debemos participar en la deforestación. Debemos proteger nuestros bosques. Pero en la práctica, estás viendo a través de imágenes, se está intensificando la deforestación. Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, SERFOR, señala que la principal causa es la agricultura migratoria. ¿Qué quiere decir? Hace un momento dije en la parte superior, talamos, sembramos un año, alta producción, segundo año, decrece la producción, tercer año, ya no produce. Entonces el foráneo, el colono, se desplaza a otro espacio para seguir deforestando. La agricultura migratoria es impulsada principalmente por los colonos. Los otros tres factores que más contribuyen a arrasar los bosques son los cultivos ilegales de coca, ¿ya? Seguidos de minería ilegal y la tala ilegal. Es nuestra realidad. Estamos en el Perú, pero debemos cambiar, debemos hacer algo. Mira, chicos, esto es una realidad. Esto era así, esto era así. Mira, ve, ahora es así. ¿Y quién se beneficia? Algunos dicen, el Estado no llega. Efectivamente, el Estado no llega. No llega. El poblador local dice, si el Estado no llega, por lo menos tenemos carreteras, pero está pensando en el momento. Su territorio ha sido arrasado, ha sido contaminado. Por eso el Estado debe llegar. El Estado debe llegar a donde no llega. El Estado debe estar presente. Hay zonas liberadas en el Perú por la minería informal, por la minería ilegal. Hay zonas donde la policía no puede ingresar. Si ingresa es por horas y tiene que salir. Dominado por el crimen organizado. Mira, chicos, mira, a ver, pérdida de bosques en 2001, 2023. Se incrementó, se incrementó. Esto se llama Loreto, este es Ucayali. Mira, Ucayali, Loreto. Ucayali, Loreto. Principal zonas de deforestación. Ahora hablemos de contaminación del agua. Contaminación del agua. ¿Qué cosa es agua? Es un recurso natural. Es un recurso natural. Pero que cuando hablamos de contaminación, no sé, cuando tengan la oportunidad de salir al interior del país, a nuestra zona andina, a las altas cumbres, tengan la oportunidad de beber agua del deshielo, tiene otro sabor. El agua del Puquio tiene otro sabor. Y luego beber el agua de la ciudad. El agua de la ciudad ya fue tratada. ¿Por qué? Porque por diferentes actividades que realizamos, hemos incorporado elementos nocivos. Estamos alterando la composición.
A eso se llama contaminación del agua. Es el cambio en la calidad de tipo químico, biológico o físico. Vemos en el río flotando llantas, zapatillas, ¿no? Un organismo vivo flotando en descomposición. Estamos aportando contaminantes. ¿Qué hace perjudicar? Cuando hablamos de contaminación, es perjudicial para los seres vivos, no solamente para el ser humano. Se produce por la introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes. Estoy seguro, sí, somos partícipes de introducir directa o indirectamente contaminantes. Tengo una impresora y se acabó tinta, tengo que incorporar. Y al incorporar tengo la mano manchada de color rojo. Y al lavarme en el lavadero, estoy incorporando el componente químico, ¿de acuerdo? Al agua. Mira, estoy participando directa o indirectamente. Al utilizar detergentes, al utilizar quitamanchas, estamos incorporando, estamos cambiando la calidad de tipo químico, biológico, físico. El agua tiene la capacidad de limpiarse si recibe pequeñas cantidades de contaminantes y así recobrar su equilibrio. La naturaleza se regenera. El problema es cuando incorporamos en exceso. Todo exceso hace daño. El problema comienza cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema, el exceso. Según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, ¿de acuerdo? El mercurio supera el límite máximo permisible. En otras palabras, hay exceso de mercurio en los ríos. Y en los ríos hay peces. Y el habitante, el peruano de Madre de Dios, captura peces, lo lleva al mercado. Compramos pescado. Y al consumir, hemos incorporado mercurio a nuestro organismo. Es una realidad. Es una realidad. Después Madre de Dios se trasladará a Ucayali y de Ucayali a Loreto. Para combatir dicha contaminación, ANA, Autoridad Nacional del Agua, ANA, es importante, ya me mencioné, las vertientes hidrográficas, promovió un plan de 10 años que cuenta con la participación del gobierno de Corea del Sur, muy bien, cuyo presupuesto es varios centenares de millones de dólares. Es una realidad, dijeron el río Rímac. El río Rímac. Pregunta a tu abuelo. En el río Rímac había peces. En el año 27, 30 había peces. Ahora solamente hay microorganismos. ¿Ya? ¿Sabías que el río Rímac es el principal suministro de agua? Correcto. El río Rímac cruza capital del Perú. Y capital del Perú tiene mayor población, más de 10 millones de ciudadanos. Desde su naciente hasta su desembocadura, más de 900 puntos de contaminación. 900 puntos de contaminación. Y son de tres tipos. Pues bien, debes saber que el primer tipo lo genera la población. Aguas servidas. Vemos en el curso del río Rímac o de sus afluentes tubería de desagüe terminando en el curso del río o de un afluente. El segundo es por la falta de tratamiento de aguas residuales acerca de la tarjea. Y por último están los relaves. Relaves, consecuencia de la actividad minera. Consecuencia de la actividad minera. Entonces, uno de los ríos más contaminados es el río Rímac. Entonces el gobierno planteó pues hacer una limpieza, pero ya ha transcurrido tiempo y aún no vemos. ¿Ya? Mira, fuentes contaminantes. Estas son aguas servidas. Agua de desagüe. Es un botadero directamente al curso de un afluente o del mismo río. Fuentes contaminantes, aguas servidas, negras. Relaves mineros. Derrame de petróleo en la cuenca del río Marañón.
en la cuenca del río Marañón, derrame de petróleo. Uso de abonos, pesticidas, abonos sintéticos, por supuesto, no abonos orgánicos. Vertido de detergentes, vertido de detergentes. O sea, nosotros al lavar nuestra ropa, indirectamente, estamos contaminando el agua. Sedimentos y materiales en suspensión. Consecuencias, genera el 80% de las enfermedades en países como Perú, países en vías de desarrollo. En países desarrollados cogen una taza, abren la llave y toman directamente. Y eso no podemos hacer en Lima. Las tuberías son de décadas, ¿de acuerdo? Y la tarjeta no elimina todas las impurezas al 100%, pero como somos de este lugar, nuestro organismo se adapta. El problema es el extranjero, el turista que nos visita. El turista no bebe directamente el agua del caño, tienen agua especial para ellos. Pero en países en vía de desarrollo, genera el 80% de las enfermedades. Incremento de muertes. Si hay muertes es por la pobreza, ¿ya? Por la pobreza. Alteración de ecosistemas acuáticos y del litoral. Disminución de la producción pesquera. Medidas de desarrollo sostenible. Frente a la contaminación, desarrollo sostenible. Reducir el volumen de contaminantes. Reutilizar el agua residual. El agua de la ducha. Eliminar impurezas. Regar, como se hace en algunos distritos de Lima. Reciclar los contaminantes. Desarrollo sostenible frente a la contaminación del agua. Bien, mírate la tarjeta. Alguien decía, pero no, esa minería no genera contaminantes. 6 AM, directamente Río Puchca. Mira, esto es actividad minera, relaves mineros, aguas que se empleó un centro minero X. Esto se llama contaminación. ¿Usted cree que el gobierno regional, nacional, local conoce? Conoce perfectamente. Conoce. De repente, cuando éramos jóvenes, podíamos eh, extraer trucha de los ríos. Y ahora retornas a tu lugar de nacimiento después de 30, 40 años. Un familiar dice, no, no, ya no hay peces. Ya no hay peces. No bebas el agua, está contaminado. Es una realidad. Mira, chicos. Contaminación por el Río Santo. Río Santo. Contaminación del aire. Es contaminación del aire, también estamos incorporando por actividad humana elementos nocivos al aire y eso afecta al ser humano. Ahí hablamos de contaminación. Tiene que causar daño al hombre para hablar de contaminación. Se puede definir como la presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo a la vida y la salud. ¿Qué es contaminación? Constituye, al incorporar elementos, afecta a la persona, afecta la calidad de vida de la población, ¿ya? Eso se llama contaminación. Origen de los contaminantes. Origen de los contaminantes. Dice, fuentes biogénicas. ¿Qué será? Fuentes biogénicas. Corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. Ah, ya sé. Fuentes biogénicas, fenómenos naturales, erupciones volcánicas, erupción volcánica, incendios forestales, la descomposición de materia orgánica, tormentas de polvo a fuentes biogénicas, erupciones volcánicas, incendios forestales,
con descomposición de fauna, tormenta de polvo, fuentes biogénicas, fuentes antropogénicas. Antro es hombre, génica es origen, por acción humana. Estas corresponden a actividades o intervenciones que realizan las personas. ¿Quién es el responsable? El hombre, siendo principal causa de la combustión de materiales, combustión de carbón, combustión de petróleo, ¿ya? Que esta origina para la industria, los vehículos y en el hogar. Fuentes biogénicas, ¿ya? El parque automotor genera contaminación. El parque automotor genera contaminación. Muy bien. Entre los elementos contaminantes. Elementos contaminantes. Óxido nitroso. Dióxido de nitroso. Dióxido de nitroso. Nitrógeno. El nitrógeno es el elemento dominante en la atmósfera. Después es el oxígeno. Pero este es por acción humana. Por acción humana. Es un gas tóxico e irritante que afecta el sistema respiratorio y se origina por quema de combustibles fósiles. Quema de combustibles fósiles a altas temperaturas en vehículos, centrales térmicas y erupciones volcánicas. Es precursor del ozono y de la lluvia ácida, dióxido de nitrógeno. ¿Eh? Quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, altas temperaturas, petróleo, ¿ya? Ozono. E- El tema que ya desarrollamos, chicos, voy a borrar esa parte. El tema que ya desarrollé, el ozono es importante en la estratosfera. El ozono, decíamos, impide el paso, ¿de acuerdo? Hace rebotar, impide el paso ¿de qué? De la radiación ultravioleta. ¿Pero en qué capa de la atmósfera? ¿En qué capa de la atmósfera participamos? ¿En qué capa de la atmósfera el ozono refleja, absorbe, filtra rayos UV? En la estratosfera. En la estratosfera. Pero el ozono en la troposfera es un gas contaminante. El ozono en la capa, el ozono en la troposfera, escribo, en la troposfera, no en la estratosfera, en la troposfera, ¿de acuerdo? Es un gas contaminante. Así marcas. Es un gas que irrita las vías respiratorias, los ojos, disminuye el rendimiento físico, se forma por la reacción de la luz con las emisiones de gas de óxido de nitrógeno e hidrocarburos, el cual favorece el calentamiento global y afecta a la vegetación. El ozono en la troposfera es contaminante, pero este es de origen humano. El ozono natural impide el paso de la radiación ultravioleta. ¿En qué capa? En la estratosfera. En la estratosfera. Muy bien. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre es un gas de olor asfixiante, principal causa de lluvia ácida, dióxido de azufre. Azufre participa en la lluvia ácida, ya que en la atmósfera es transformado en ácido sulfúrico. Mira, ácido sulfúrico es generado por el uso de petróleo, actividad humana, carbón, diésel, que contienen azufre en cantidades como el transporte automotor, fundición de metales y refinerías. Dióxido de azufre existe por actividad humana y es un gas contaminante. ¿Ya? Partículas de aerosoles. En otro tema que ya desarrolló, en la atmósfera, el gas predominante es nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y también decíamos hay micropartículas. Micropartículas. A eso se refiere, partículas. El uso de carbón, gas, petróleo, madera de motores, calderas y actividades de construcción y elaboración de cemento libera partículas en la atmósfera menores a 10 micras.
2.5 micras y una micra, una millonésima parte de un, o sea, son micropartículas que ingresan por las fosas nasales, ingresa por el esófago, llega al pulmón y eso afecta a nuestro organismo. Al ingresar al sistema respiratorio puede provocar daños en el tejido pulmonar, mortalidad prematura y afecta sobre todo a personas asmáticas y con afecciones cardíacas. Lima Norte, Lima Centro son puntos de mayor grado de contaminación. En cambio, un distrito próximo al mar, los vientos desplazan contaminantes y las estribaciones concentran contaminantes y zonas populares son puntos de mayor grado de contaminación. Lima Norte, Lima Centro son puntos de mayor grado de contaminación con micropartículas. Monóxido, de carbono. Si tienes automóvil o tu padre tiene automóvil, cuando bota humo negro es monóxido de carbono. Se produce como residuo de la combustión incompleta de la gasolina, querosene, carbón, petróleo, gas o madera en actividades industriales, transporte, cocina. Cuando inhalas monóxido de carbono, por un periodo mueres, genera mortandad. ¿De acuerdo? Es monóxido de carbono. El parque automotor obsoleto emite monóxido de carbono a la troposfera. Calidad de aire en el Perú. Calidad de aire. De acuerdo con el estudio Reporte de la calidad del aire en el mundo 2024 realizado por la firma privada, el Perú se ubica en el quinto país con peor calidad del aire en América Latina. Peor calidad de aire en América Latina. El quinto país con menor calidad de aire en América Latina, desde México hasta Chile, Argentina. Y el Caribe, ¿ya? Ocupando el puesto 58 en el ranking mundial. En América Latina, el quinto. A nivel mundial, el puesto 58. ¿Ya? Luego Guatemala, Guyana, México, El Salvador. El primero es Perú. Dos, Guatemala, Guyana, México y El Salvador. El estudio evaluó el nivel de calidad del aire de 131 países en todo el mundo a través de la existencia de materia particulada. Esto podría ser pregunta. Materia particulada de 2.5 micras. Son micropartículas que nuestro ojo no ve, pero que ingresan por nuestras fosas nasales. Es importante indicar que la materia particulada de 2.5 micras, ¿ya? Dice, muy pequeñas que tienen un diámetro de hasta 2.5 micrómetros, mucho menor que el grosor de un cabello. Mucho menor que el grosor de un cabello humano. Es ampliamente considerada como el contaminante con mayor impacto en la salud de todos los tipos de contaminantes del aire medio ambiente comúnmente. O sea, 2.5 micrómetros son micropartículas que ingresan por nuestras fosas, participa en muchas enfermedades. ¿Ya? ¿Y quién es el responsable? La actividad del hombre. En el documento también dice, señala que América Latina y el Caribe enfrenta varios desafíos en cuanto a la calidad del aire a medida que las ciudades crecen y la población urbana. A mayor crecimiento de población urbana, mayor grado de contaminación. A mayor industrialización, mayor grado de contaminación. ¿Ya? Material particulado de 2.5. Material, parque automotor obsoleto. Autos chatarra, no sé qué gobierno que ustedes ya conocen, permitió el ingreso de autos de segunda. Ahora por lo menos estamos comprando automóviles de 0 kilómetros. Hubo una época que compramos autos de segunda, lo que Japón votaba como desecho, pagaba $1.000 para que se lleve de su país y los empresarios recibían $1.000
Llegaban a Tacna, lo transformaban el timón a otro lado y luego en el mercado. Se llenó Lima de carros de segunda y ese carro de segunda emitió contaminantes, monóxido de carbono, material particulado de 2.5. ¿Ves? Entonces, medidas para combatir el aire, contaminación del aire. Utilice bombillas. Muy bien. Usar transporte público, pero claro, la mayoría de la clase popular que pasa a la clase media se compra un auto. Pero en la medida es utilizar transporte público. ¿Ya? Mantenga su automóvil bien afinado y mantenido. Conducir vehículos eléctricos o híbridos. Ah, está bien. Elija limpiadores ecológicos. Utilice pinturas a base de agua o sin disolventes. Selle los recipientes de productos de limpieza para hogar y productos químicos. Dice defender las reducciones de emisiones de centrales térmicas. Es importante, centrales térmicas. Una central térmica es combustión de gas o de petróleo. Ahorra energía, debemos apagar fluorescentes. Reduce el consumo de carne y productos lácteos, porque la vaca emite metano. La vaca, la cabra, la oveja consume hierba y luego en la noche repasa lo que ha masticado, lo que ha consumido y emite metano. Y ese metano es un gas de calentamiento global. Composta, abono orgánico. Es importante la materia orgánica convertirla en abono orgánico. Disminuye el uso de plásticos, pero se está incrementando el uso de plásticos. No queme basura, no debemos quemar, pero es una realidad, quemamos. Contaminación del suelo. ¿Qué cosa es suelo, chicos? Es un recurso natural semi-renovable. Es un recurso vital, soporta vía vegetal, tiene tres horizontes, A, B y C, pero por malas prácticas agropecuarias, el suelo está dejando de soportar vida vegetal. Me gana el tiempo. Contaminación de los suelos, mira, mira este hombre, esta es una zona agrícola, pero este hombre utiliza mascarilla, está aportando eh, eh, pesticidas, fungicidas, herbicidas, utiliza máscara porque él sabe que es contaminante. Pero uno va de la ciudad hacia la zona rural, coge una manzana y consumimos directamente. Pero estás viendo que esa zona de manzanas ha sido para que produzca mejor, se ha empleado pesticidas, fungicidas, herbicidas, abonos sintéticos y estamos incorporando elementos químicos a nuestro organismo. Ese es el causante de cáncer generalizado. La nueva generación muere de cáncer. Y uno se pregunta por qué, porque consumimos alimentos chatarra, consumimos sin hacer una limpieza, pensamos que todo lo que está en el campo es limpio. Claro, algunas zonas ahí utilizan abono natural, no utilizan fungicidas, herbicidas, pero por lo general también en la zona rural se está incrementando el uso de abonos. Entonces, fuentes contaminantes, malas prácticas. Uso exagerado de abonos sintéticos, uso de pesticidas, desechos de aguas hervidas. Regamos en algunos puntos, regamos con aguas residuales, relaves mineros. Consecuencia, utilizar abonos orgánicos para evitar consecuencia que hay un error seguramente. Está mal, está mal. Esto sería consecuencia. De acuerdo a esta consecuencia y este desarrollo sostenible. Consecuencia, pérdida de la capacidad productiva. Muerte de organismos útiles. Consecuencia. Concentración de plaguicidas en la calle. Correcto, genera cáncer. Está comprobado. Frente a eso, utilizar abonos orgánicos. Por eso un producto dice, este producto es orgánico.
Si la mano de plátano está a 2 soles, ¿por qué está a 7 soles el kilo? Ah, es porque es orgánico. Si vemos solamente lo monetario, compramos de 2 soles. Mejor es consumir de 7 soles o 5 soles. Practicar la rotación de cultivos. Vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar alfalfa, vamos a sembrar papa, rotación de cultivos. Aplicar racionalmente, no irracionalmente, racionalmente. Tratamiento industrial respecto al marco legal ambiental. Medidas de desarrollo sostenible. ¿Ya? Muy bien, aquí está, mira, el botadero de, este es un relleno sanitario eliminando contaminación. Pérdida de biodiversidad por diferentes factores. ¿Ya? Pérdida de biodiversidad por diferentes factores. Vamos acá. Problema que enfrenta la biodiversidad. Primero, el cambio climático. Ya está, cambio climático. Efectivamente, el cambio climático genera pérdida de biodiversidad. Persecución directa de especies sobre sobreexplotación. ¿Correcto? Hay una extracción irracional. Destrucción de hábitat. Hábitat. Hace un momento dije erosión genética. Listo. Especies invasoras. Por ejemplo, la trucha es foránea, es una especie exótica. Procede de Canadá. La trucha ingresó a nuestro territorio y diezmó a especies nativas. Y ahora la especie predominante es trucha, especies invasoras, especies foráneas. ¿De acuerdo? Muy bien. Desplazan, eliminan a especies nativas. Agricultura intensiva. La agricultura intensiva es la que utiliza abono artificial y sembramos lo que necesita el mercado interno. No sembramos lo que necesita el mercado nacional. Frente a eso, desarrollo sostenible. No adquirir especies exóticas. Exótica es foránea. Asumir las 3 R. Puede ser 5 R mejor, ¿no? No 3. Elegir productos y servicios sostenibles. Actuar de manera responsable en la naturaleza. Nuestra casa mayor es la naturaleza. ¿De acuerdo? Reducir el uso de energía. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas de que protejan la biodiversidad. Toma mal, tus chicos, vamos a explicar el tema de población humana. Semana 16 me parece, población. Es el padre de la demografía. La población crece en progresión geométrica, decía, mientras que los alimentos crecen en progresión aritmética. Clave número 1, chicos, dado 2, 2, 2, bueno, 3, enano, 4, avión. 4, avión. Cívica. El Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Correcto. Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Tenemos diferentes posturas, tenemos recursos naturales, solamente tenemos que conversar, dialogar, convivir. ¿Perdón? Perú es una mixtura, también decíamos. Pero en el Perú predomina, somos un país mestizo, porque tenemos sangre europea, africana, asiática, árabe, somos una mezcla, ¿ya? Muy bien, aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, sentido de pertenencia. Me siento identificado con su lengua, su cultura, sus tradiciones, costumbres, tradiciones. El Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y del mundo. Somos un país mega diverso. Somos un país multicultural. Esta variedad se remonta a lejanas épocas prehispánicas, que viene con la extensión y variedad geográfica. Está bien. Dice, han llegado en diferentes momentos a partir de en este suelo con las poblaciones originarias. Hubo población originaria. Muy bien. Había quechos, aymaras, cejas, aguajún. Llegaron españoles. En el siglo XVI llegaron africanos. Mi apellido es Fonseca Arellano, pero mi padre era Fonseca Mejía. Y Mejía mi abuelo era negro. Entonces, tengo sangre negra, sangre española, tengo sangre indígena,
somos una mezcla. El que no tiene dinga, tiene de mandinga, decíamos. También tenemos cruce japonés. Toda esa mezcla es mixtura. La peruanidad se refiere al sentido de identidad. Identidad, me siento identificado, que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú, basado en afecto hacia sus tradiciones y la fe de su destino. Tengo, con, tengo la esperanza que mi país puede ser una potencia. Tenemos todas las condiciones para ser potencia, pero estamos divididos. Cuando tomemos conciencia de que tenemos diferentes ideas, pero tenemos un objetivo de desarrollar a nuestra patria, lograremos muchas cosas. Un desarrollo en su destino. Eso es. Y como peruano tiene que pensar así. Va a cambiar. Pero para que cambie, ustedes tienen que participar. Así es. Mi generación ya está de pasado. Ustedes son los que nos van a sustituir. Aspectos que fundamentan. La historia es una sola. Desde Tumbes hasta Tacna. Desde la costa hasta al oriente. Es una sola. Por supuesto que en cada región hay historia local. Reconocer el valor que tienen las ciudades de la época preinca y de la época colonial. Ciudades. Considerar y revalorar idiomas. Un jovencito expresaba con dificultad en castellano, en español. Hijo, tu lengua madre, que he hecho a profesor. ¿Me puedes explicar este tema en tu lengua, hijo? Y explicó con una originalidad, ¿de acuerdo? Y explicó con mayor profundidad. Entonces debemos revalorar el idioma de nuestros antepasados. No hay idioma superior ni inferior. Todos los idiomas, ¿de acuerdo? Todas las lenguas en su zona tienen aceptación, está reconocido por la Constitución. ¿De acuerdo? Revalorar. Seguimos. Valorar las técnicas. ¿Cómo se construyó eh, Sacsayhuamán? ¿Cómo se construyó Machu Picchu? ¿Cómo se construyó los andenes? ¿Cómo se construyó Caral? Caral. ¿Por qué el pirámide de Caral es una pirámide trunca asísmica? Ha transcurrido 5.000 años y está intacto. Revalorar. Nos han metido tanto en la idea que lo pasado es negativo, genera obstáculos de desarrollo, pero uno que cuando profundizas, uno se saca el sombrero. El europeo que investiga la cultura peruana dice, pero ¿cómo lograron una construcción asísmica hace 5.000 años? Sin contacto con las grandes culturas de Mesopotamia o de Egipto. O sea que la persona que conoce, valora. Y el peruano que no investiga, no valora. Entonces ustedes tienen que ser los difusores de lo que tenemos. Uno, uno visitando, pisando el lugar, ahí sientes con orgullo las técnicas que, por supuesto, hay conocimiento. Ahí hay conocimiento, hay física, hay geometría. Y entonces valorar las técnicas. Apreciar las manifestaciones folclóricas. Hermoso. Cerca a la biblioteca, casi todos los días los chicos practican danza. Al principio dice que roche, ¿no? Pero cuando ya participas, la piernita, los pies comienzan a mover. Cuando amas lo nuestro, cuando uno practica. Mirando te puedes emocionar,
pero tiene que ser parte integrante. Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas. Asumir el concepto de interculturalidad. Un país multicultural debemos impulsar la interculturalidad. ¿Qué quiere decir? Respeto a las otras culturas, a su lengua, a su idioma, a sus tradiciones. Ver al otro como igual, con igualdad de derechos, horizontalmente. A eso se refiere interculturalidad. Incluir a la vida nacional. ¿A quiénes debemos incluir? A millones de peruanos, casi 5 millones de peruanos. ¿Quiénes son? Quechuas. ¿Quiénes son? Los aymaras. ¿Quiénes son? Losecejas, shipibo-conigos, los excluidos, incorporarlos a la vida nacional, no excluirlos. Excluirlos genera violencia, ¿de acuerdo? ¿Qué caracteriza la peruanidad? Calidad, dice cuáles son los aspectos que fundamentan: diversidad étnica, diversidad lingüística, diversidad cultural. Practiquemos la interculturalidad, las costumbres, tradiciones. Ser partícipe de uno mismo, somos partícipes de un mismo proceso histórico. La historia es una sola, desde las fronteras, ¿de acuerdo? Amar lo nuestro. Por supuesto, cuando impulsas este sentido de pertenencia, pensamiento crítico, un texto fue escrito por un historiador. Es la postura de un historiador. Es la interpretación que hizo un historiador de un hecho. Y otro historiador, con otra postura, puede tener otra interpretación del mismo hecho. Entonces el sanmarquino no debe ser hombre de dos textos, de tres textos, debe nutrirse de diferente información y opinar con base. Eso es el pensamiento crítico. Sentido de pertenencia. Soy parte. Me salen lágrimas cuando escucho el himno nacional, cuando radico en el extranjero. Pero uno puede decir, amo mi país. Pero ¿cómo puedo valorar? No se puede. Por eso dice, es un fenómeno subjetivo. No se puede medir el amor que tienes a nuestra patria. Es subjetivo, no es objetivo. ¿Sí? Uno puede mentir. Yo tengo amor a mi patria para aprobar el curso. Es subjetivo. De elaboración personal, que se construye, chicos, el sentido de pertenencia, la identidad se construye en interacción con otros. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia. La identidad personal está ligado con sentido de pertenencia. ¿Qué cosa? Pertenezco a una cultura, a su lengua, practico sus tradiciones. Eso es sentido de pertenencia. Por eso Henry Talfeld dice, ha definido la identidad social como aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo. ¿Qué quiere decir en otra palabra? Que se autoconoce y él se siente, o siente que es parte de una tradición, de una tradición. Y en esa tradición practica costumbre. Aquí está, costumbre. Costumbre. Ah, eso es sentido de pertenencia. Procesión del Señor de los Milagros. A través del tiempo y el espacio, antes, por ejemplo, practicaban Yaguar fiesta con cóndor, ahora el cóndor está protegido, o sea que también las costumbres puede cambiar. La tradición permanece, la costumbre cambia, ¿sí? A través del tiempo y el espacio, la cultura adquiere diversas formas que se manifiestan con la originalidad y pluralidad de las entidades y en las expresiones culturales de los pueblos. Consciente de ello, la diversidad cultural constituye un patrimonio común. Otro tema que ya desarrollé, la diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad. Eso es lo que dijimos y estamos reafirmando. ¿Ya? Muy bien.
Vinculada a la idea de diversidad cultural, surge la idea de sentido y parte. Mírate, este término se repita y se repite. La diversidad cultural está ligada al sentido de pertenencia. Fíjate, otra nuevamente dice, la cual se refiere a una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura quechua, de la cultura aymara, de la cultura eseja, de la cultura oahu, que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad. Los chimaichis de Pomabamba, por ejemplo, se determina, eh, una comunidad practica su costumbres, sus tradiciones. Entonces, sentido de pertenencia está ligado a la diversidad cultural. El Estado, a través de todos los organismos, promueve la construcción de identidad nacional, construcción de identidad nacional. El Estado, su tarea, a través de medios de comunicación, a través de textos, ¿ya? Instituciones civiles, medios de comunicación, juegan un rol importante. Pero a veces los medios de comunicación nos direccionan. Los medios de comunicación deben ser neutrales. Un periodista sí tiene que ser, no tiene que tomar postura y debe informarnos, dar diferentes posturas y nosotros tomar decisión. Pero en la realidad, los dueños de comunicación contratan periodistas y ese periodista está pagado por un dueño, por un propietario y informa de acuerdo a los intereses del propietario. Y eso no es ser un periodista. Hay pocos periodistas o ejercen su profesión con calidad. ¿De acuerdo, chicos? El Estado promueve la construcción de la identidad. Identidad. Muy bien. Costumbres y tradiciones. Una pequeña explicación para entender. Tradición. Tradición, Señor de los Milagros. Eso es tradición. ¿Y cuál es costumbre? ¿Cómo practicas dicha tradición? Costumbre. ¿La costumbre qué? Vestirse de morado. Pero hace 10 días, estaba librando licor, peleó con su esposa, pero el día, de acuerdo, donde salió anda del Señor de los Milagros, se golpea el pecho, está demorado. Ah, eso es costumbre. Costumbre, cómo se está practicando una tradición. Seguramente en los costados está la venta de picarones. O también en los costados está la venta de turones. A eso se refiere costumbre. ¿De acuerdo? Fácil de entender. Muy bien. Costumbre, el Perú como país pluricultural y una geografía variada, etcétera. Dice, en el país cada región cuenta con tradiciones y costumbres muy particulares, propias de cada lugar. También tenemos aquellas que se dan a nivel nacional, como, por ejemplo, celebración de los carnavales en el mes de febrero y marzo, el Día Nacional de Pisco, el 24 de julio, la celebración de la Semana Santa, etcétera. Esos son nacionales. Una tradición es la manera de pensar, tradición, se transmite de generación en generación. Es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad, comunidad o familia han hecho de forma similar. Dice, esto es la clave. Estas se transmiten de generación en generación, una tradición. ¿Qué cosa es costumbre? Son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o de una sola persona que practica una tradición. Esa es la clave, lo que tienes que marcar. ¿Qué cosa es una tradición? Cómo se practica una tradición. ¿Ah? Aquí tenemos en la costa. Mira, a ver. Festival de la Marinera, sería una tradición. Festival de la Vendimia, en Ica, tradición. ¿Ya? Procesión de los Mira, tradición. Procesión de la bandera, tradición. En procesión de la bandera, ¿cómo es la costumbre? Todas las casas están con la bandera de Perú, una bandera enorme y todo, o sea, eso es una tradición. Fiesta de la Santísima, ejemplo de tradiciones en la costa. ¿Ya? Sierra, en la sierra, el Inti Raymi, toda es tradición. Festividad de Coyurriti en Cusco, Festividad Señor de Muruguay en Tarma, Festividad Candelaria en Puno, Yaguar Fiesta en Ayacucho, Apurímac,
Carnaval de Cajamarca, Chonguiná de Huancayo, fiesta de la Tunantada en Jauja. Es tradición andina, pero cada tradición, la costumbre es diferente, ¿de acuerdo? Diferente. En la selva, ¿de acuerdo? Fiesta de las Chayagüitas en Loreto. Carnaval y juncia o matrimonio nativo de las lomas de San Martín, etcétera, etcétera. Clave, chicos. Número 1, casa. Número 2, enano. ¿De acuerdo? Enano. Número 3, dado. Y número 4, bueno. Número 4, bueno. Bien, chicos, llegamos a la semana número 10. Nos vemos. ¿Habrá clase la próxima semana? ¿Aló? ¿Estamos en contacto o no? Fue Listo, chicos, nos vemos. Adiós. Hasta luego, profesor. Nos vemos, nos Hasta luego, vemos. profesor. Chao, chao.